Les presento a mi colega, mi hermano Walter Hernández, como bien lo dijo Catherine, un hombre que se maneja muy bien en los dos ámbitos, porque él tiene un don por encima del que Dios nos dio a nosotros, que es el de la palabra, porque él puede cantar y esa es una condición en la cual yo le tengo un poco. Un amigo me dijo una vez que no existía envidia sana, que era envidia. Yo de pronto lo envidio, dijo Walter. Bienvenido, me da un aplauso a Walter Hernández. Buenas noches. Y Ralfi, hiciste la presentación institucional con personalidades y todo. Así que como tú eres ya un mismo personaje en sí mismo, entonces lo que voy a hacer es hacer un agradecimiento a los ancestros y ancestras que nos tienen hoy aquí. Vamos a navegar a través de la cultura sonora. No es nada menos importante, porque ha sido la cultura sonora, las vibraciones, la que ha mantenido la continuidad de la emancipación, de la liberación, de la conformación de otras maneras de ser humanos, otras formas de configurar la vida desde este lugar del planeta Tierra. Estamos hablando de un lugar que hemos aceptado recibirlo con la vibración de ese nombre que es el Caribe. Entonces, a esta conversación, con todos los agradecimientos al área cultural del Banco de la República por apostarle, y no es gratuito que se llame esta charla y que el marco general esté ligado a un nombre muy fundamental, hacerle un homenaje al tambor. Colombia en un tambor. Porque es el tambor, la tecnología más sofisticada que ha sido elaborada y diseñada para mantener la continuidad de la relación de la vida con los seres que la habitamos. Habitamos la vida, habitamos el universo conocido y desconocido. A esa dimensión y desde esa lógica, desde ese ámbito, vamos a dialogar. No solamente vamos a dialogar desde uno de los lugares más hermosos y emblemáticos de este territorio, que son los barrios. Son los barrios, nuestros amados barrios, donde ocurre nuestra vida, en donde todas las aspiraciones y todos esos deseos y todos esos sueños han sido y siguen siendo construidos. Es desde el barrio, desde la vivencia de la ciudad, de la vivencia de los pueblos, la vivencia que tiene hoy cada vez más un reto fundamental, que es dejar de fragmentar de dónde venimos. Y lo vamos a encontrar a través de dos mecanismos. Les vamos a invitar a una conversación en la que vamos a dialogar vamos a dialogar por las maneras de lo que se constituye un constructo académico maravilloso que es el legado de la cultura oral nuestra, el legado de la oralidad, el legado de la importancia que tiene cómo hemos construido nuestras realidades desde una independencia y desde un interés por reivindicar lo que decimos, reivindicar la palabra, la vibración sonora, cómo ese tambor ha trasegado por diferentes etapas. Y esas etapas las vamos hoy a descubrir.
siento y les siento hoy acá, estamos en modo diálogo también intergeneracional. Aquí hay personas de diferentes edades, vivencias, contextos, ya les estoy sintiendo, y desde esa mirada y desde esa vibración también vamos a dialogar para poner en común algo que hoy, como expectativa de lo que vamos a llevarnos después de salir de aquí, que nos vayamos con una sensación de que hicimos un viaje radiopicotero bacano, ¿sí? Placentero, que nos deje la vara alta para las siguientes conversaciones, porque hoy es el primer día, Ralphie, pero vienen todo el mes de junio las conversaciones sobre la cultura picotera, porque las investigaciones y los avances y las experiencias de compañeras y compañeros que hoy nos acompañan y algunos que también van a venir, van a compartir esas experiencias durante cada viernes de junio aquí en la Alianza Francesa y en el Auditorio Mario Santo Domingo de la Aduana. Poco a poco les iremos enterando, avisando, promocionando con toda la alegría y la energía que nos debe caracterizar. Entonces, como aquí a lo que vinimos, imagínense, hoy es viernes, vinimos a hablar de verbena, pero esta no es una verbena, vinimos a hablar de radio, pero al parecer esto no es totalmente una cabina de radio. Sin embargo, vamos a hacer un poco de cada cosa. Y el diálogo va por dos lados. Uno, un recorrido del constructo académico que hemos ido recogiendo desde la vivencia, desde esos diálogos con los libros, con la experiencia, puestos allí, y un diálogo infalible, maravilloso, que es el diálogo de la vida puesta, de la experiencia personal. Entonces vamos a abrir, Ralphie. Hoy, cuando ustedes han ido llegando, escucharon una música que sonaba por allí, hemos escuchado 12 canciones, luego les comentaremos este playlist, de dónde salió y esas canciones, cuáles eran. Bien, ahí las escucharon como de fondo y tal, algunos la sintieron, oye, esta la conozco, esta no, pero no importa, está bacana, chin, chan. Escucharon allí un poquito de saludos. Pero bueno, vamos a abrir esto con una conversación que empieza por los recuerdos. Ralph, ¿cómo empieza tu relación, sí, con la cultura picotera en tu vida? ¿Ya? Muchos se preguntarán, pero Ralph es barranquillero, o de pronto, ¿de dónde será? ¿De dónde salió? ¿Ya? ¿Cómo te conectas con el mundo picotero? ¿Cómo te conectas? Gracias. Primero, yo soy de las personas que me gusta darle los créditos a las personas, así no estén presentes. Hay un colega al cual quiero mucho, es contemporáneo conmigo, es el pesado de las congas, Rodolfo Espinosa Brujés. Fue el primero que tenía un léxico bonito, hablaba en la radio hermoso de nuestra generación. El Rodo, ahora que hablas del tambor, decía el Rodo, recuerda que pase lo que pase, cuando se presentaba, tu corazón es un tambor. Y decía, praco, toco, praco, pra, soy Espinosa Brujés, el pesado de las congas, praco, toco, praco, pra, recuerda, tu corazón es un tambor. Así se presentaba Rodolfo Espinosa. No está aquí, él está enfermito ahora en una clínica, recuperándose, pero yo sé que a través de un video que yo lo estoy recordando y esto está grabando, alguien se lo lleva. Me le da un aplauso a ese grande de la radio, con todo respeto. Espinosa Brujés, el pesado de las congas. Este humilde servidor, si hubiera escogido nacer, porque nadie escoge dónde nacer, yo hubiera escogido nacer en un barrio de Barranquilla que amo mucho y nunca he podido vivir ahí. Es aquí cerquita, el barrio abajo. Hay un feeling, hay algo cuando yo llego a ese barrio, no sé, su brisa, algo que me produce dentro de mi ser una sensación que yo no encuentro en ningún lado.
uno de los grandes decía que el ambiente influye mucho en uno. No sé qué hay en el barrio abajo con Ralph y Polo, que pasa eso. Y no sé, estoy tratando de conseguir una casita, cada día se pone más costosa en el barrio abajo. Me gustaría vivir ahí en el barrio abajo. Aquí hay alguien que vive en el barrio abajo. Bueno, menos mal. Si no voy de negociada. Tú naciste en el barrio abajo. Te felicito. Qué cosa tan linda. Bueno, yo no nací en Barranquilla. Allá el colega Sidney Reyes nació también en el barrio abajo. Lo felicito. Qué envidia. Oye, en la noche yo me estoy reventando de la gente que le tengo envidia. Walter canta, ojalá yo hubiera podido cantar algún día. Yo no nací en Barranquilla, nací en un pueblito de Córdoba, cuyo nombre es Planeta Rica. Nací un 5 de mayo de un día indeterminado, pero sí me gradué a los 14 años, cuando todos mis compañeros se graduaban a los 18. Yo fui el peladito de mi promoción, año 1975. Los que son buenos para los números sacan cuenta. Se graduó a los 14, ¿en qué año nació? Entonces, me vine para Barranquilla muy pequeño, para donde un tío, que vivía en toda la carrera 30 con calle 36 a la vuelta del Parque Almendra. Ahí caí, llegué donde mi tío. Mi tío me decía, tío, yo quiero trabajar, yo no quiero ser una carga para usted. Y él me decía, no, pero que tú estás muy peladito para trabajar. Tío, no tienes la edad para trabajar. Y ahí comenzamos con mi tío que me daba la alimentación, pero yo me sentía como una carga para mi tío. Entonces comencé a tratar de hacer amigos dentro del barrio. Y fue así como en toda la 38, entre carreras 32 y 33, había un señor que tenía un taller de radiotécnico, era radiotécnico, cuyo nombre es Walter Rebollo. El papá de Walter es Marco Rebollo, y Walter, el hijo, tenía la edad mía, 14 años, pero Walter apenas hacía en ese entonces lo que es hoy octavo. Ya yo había terminado el bachillerato, y entonces yo le decía, Walter, ¿qué año haces tú? Me dijo, no, yo hago tercero bachillerato. ¿Y tú? ¿Tú estás estudiando? Y yo, no, ya yo terminé. ¿Cómo que vas a terminar? Sí, ya yo me gradué, yo soy bachiller. Y comencé a ayudar a hacer las tareas a Walter. Y ahí me hice amigo de Walter, y Walter me dijo, yo llegué en un mes de enero de 1976. Yo cumplí los 15 años aquí, el 5 de mayo de 1976. Yo me gradué en el 75, un 7 de diciembre allá en mi natal Planeta Rica, y aterricé en enero, temporada de precarnaval. Estaba el carnaval en su apogeo. Y me dice Walter, que ya era mi amiguito de cuadra, hey, mi nombre es Rafael Enrique Vergara, Ralph y Polo es artístico. Me dijo, hey Rafa, vamos a la verbena. Y yo le dije, ¿qué es eso? La palabra verbena en mi pueblo no existía. En mi pueblo Planeta Rica no existía sino porro, Alejo Durán, bandas papayeras, etcétera, etcétera. Y Walter me habló de verbena. Yo le pregunté, ¿qué es eso? Y él me dijo, eso es un baile. Vamos el sábado, pídele permiso a tu tío para yo mostrarte qué es una verbena. Yo le dije, bueno, vino mi tío el viernes, el sábado era la verbena de precarnaval. Y le dije, tío, Walter me invitó a una verbena. Me dijo, pero ahí no pueden entrar los menores de edad. No, él me dijo para asomarnos. No, sí se pueden asomar, pero no vayan a tomar. No, tío, yo no tomo. Y llegué y me fui con Walter. Una verbena bajando la iglesia de Chiquinquirá. Su nombre, Castillo Alfa. No se me olvida. El baile, estaba tocando un picó del barrio Montes que aún existe. Se llama El Chileno. Todavía existe. Su propietario es Alcides Pérez, también está vivo. Fue el primer picó que yo vi en mi vida. Y ahí viene la conexión con África, que es la pregunta de Walter, de mi amigo Walter. Si ponte preámbulo para responderte. Si seguimos así, terminamos mañana. No, ese es el introito personal. Ya las próximas respuestas van a ser cortas.
y ponían música asomados por las latas de Castillo Alfa. Era una casa, estaba sonando el chileno y nos asomábamos y yo oía a Aníbal Velázquez, Alfredo Gutiérrez, ponían discos de Lavillo y de pronto escuché un sonido que nunca en mi vida había escuchado. ¿Qué era? Era un sonido que mis oídos jamás, en mi natal planeta Regio, escuché eso. No les puedo decir cómo se llamaba el tema, ni mucho menos, no tenía ni idea. Y sonó ese tema y yo sentí algo en mi piel, como lo que siento cuando voy al barrio abajo. Y le dije a Walter, Walter, esa música que está sonando ahí, ¿qué es? Y me dice Walter, eche pelado, esa música no le gusta a ninguno. Y me asomé por las días. Y si no le gusta a ninguno, ¿por qué la pista está llena? Y él me dijo, la verdad es que yo no sé cuál, me dijo el pelado. Yo dije, yo voy a averiguar porque esa música me gusta. ¿A ti te gusta esa vaina? Y yo, no sé, pero me gusta. Fue el primer africano que escuché en mi vida. Y de ahí, como una hora después, seguían poniendo Rasca Rasca, Aníbal, Lisandro Mesa, música carnavalera de la época, y volvieron a sonar otro tema de ese mismo ritmo. Sentí lo mismo y comenzó la inquietud de Rafael Enrique Vergara Polo, en ese entonces no era Ralphie Polo, por buscar qué era esa música. Se me vino a mi cabeza muchas ideas, muchos sueños. Año 1976, 2 años después, en el año 1978, ya estaba haciéndole los mandados al señor Luis Altamiranda, escuchando en la radio al señor Andy Pérez, al señor Jairo Pava y a todas esas grandes figuras del momento, Luis Arias Libreros, que eran los locutores de moda en Olímpica AM, pero no sonaban en las emisoras esa música. Nada que sonaba, yo comencé a indagar por cuenta propia porque yo dije, tengo que buscar la manera de saber qué es esto, de dónde viene. Comencé a indagar, me iba para los pick-ups y así comencé a buscar la música africana y después a buscar dentro de mi árbol genealógico por qué esa música, carajo, me gustaba a mí. Ralphie, Si yo vengo del porro. Bien, ahí vamos a hacer una pausa y nos vamos a ambientar en una de las canciones africanas que se escuchó por primera vez, digamos en Colombia, de esa, así como tu misma sensación de por primera vez una canción que tú suponías venía de África, porque todavía no estaba yo confirmado, no sabía. no se sabía. Entonces vamos a conectar con una de las canciones que se escuchó. Pero antes que eso, hubo un proceso diferente. Pero vamos a escuchar esta canción, porque estamos hablando de cultura picotera, y cuando hablamos de cultura picotera, no empezó con las músicas africanas, empezó con otros procesos, aunque la africanía sí estaba en esa música. En las músicas anteriores a las que les decimos africanas, también había música africana, pero no le llamábamos así. Sin embargo, vamos a ambientarnos con este sonido, que es una de las primeras canciones de música africana que sonó en un picó en el Caribe colombiano. Parte de la investigación de nuestro compañero Sidney Reyes. Sí, señor. ¿Lo tienes? Porque los discos le rayaban la cajeta, la presentación, la portada y le ocultaban el crédito. Una de las prácticas de la cultura picotera, ¿bien? De la cual vamos a ir hablando, aunque no es la especialización de esta charla, porque de eso van a hablar muy bien
otros y otras compañías. Claro que sí, claro que sí. Entonces, pero hay que hacer la referencia. Hay que hacer la referencia. Sobre todo porque ese tema, según la historia de los investigadores profundos y las entrevistas que yo he logrado, yo tengo la entrevista en La Estación y sus aliados con el señor Cristóbal Ruiz, que fue el propietario del Cucú, que después le pusieron Indio Mayeye, ¿ok? Pero la primera vez que sonó aquí en Barranquilla se llamaba el Cucú, ¿ok? Cristóbal Ruiz me dice, le digo, Cristóbal, ¿por qué sonaste tú ese tema? Y me dijo, yo ese tema lo tenía encima de un escaparate con otros discos. Y el Sibanicú, que era mi picó, estaba como en el 7º puesto, nadie le paraba bola. A mí me invitaron a un baile por allá por Nueva Colombia. No me dijo exactamente por dónde, porque yo soy salsero. A mí esa música no me gusta, ni me gustaba ni me gusta. Ahora, así como está el señor Cristóbal Ruiz, me dijo eso. Sino que yo dije, voy a llevarme esos discos que me regalaron. Según él, el testimonio está grabado, el señor Cristóbal Ruiz dice que un amigo que trabajaba en una aerolínea que viajaba para allá, se los trajo y se los regaló, y él los puso encima del escaparate, y en ese baile él quiso como que llevárselo y decirle al picotero, sin antes escucharlo, ok, dice Cristóbal Ruiz, eso me dijo a mí en la entrevista, se lo llevó, se lo dio al picotero y pusieron el Cucú, y esa noche lo repitieron creo que 6 o 7 veces. Y vamos a encontrar que en estos relatos, como el que nos comparte Ralphie, vamos a ir constatando, y es un trabajo de ir como uniendo los testimonios, uniendo las vivencias y a ir encontrando otro relato. Buscando una verdad surgen y aparecen otras, porque no podemos desligarnos de la simultaneidad de la realidad. No es un proceso en donde dijeron, hágase la cultura picotera con varita mágica. Eso es una unión de un poquito por aquí, un poquito por allá. Es un proceso de complejidades que implica multidisciplinariedades, pasan cosas en Cartagena, pasan cosas en Barranquilla, y nadie, en una línea de tiempo, todo no está organizado de la manera como uno pudiese decir de manera lineal, que ahora viene esto y hágase esto, como si hubiese alguien que está poniendo y moviendo los hilos, sino que hay múltiples movidas que van haciendo lo que ocurrió. Entonces, la memoria histórica hay que organizarla. Hay un trabajo de memoria que es el que hemos venido haciendo, sí, recogiendo testimonios, investigación también de objetos, todo ese tipo de investigación, acción participativa. Hemos aprendido aplicando esos mecanismos, esas metodologías para ir encontrando esto. Entonces, pasemos a este primer árbol de sentido que hemos ido construyendo. Nicolás Contreras, uno de nuestros aportantes a ir organizando, luego de los relatos y de los hallazgos y de las vivencias, hemos ido encontrando y armando esto que les compartimos. Entonces, estamos hablando de días de radio. Días de radio porque en un momento hubo la imagen de esa película de Woody Allen, que él Nicolás puso ese título, lo sugirió sin darse cuenta que de pronto en su mente quizá lo sacó de ahí, pero es que viene una referencia de la película de Woody Allen, que es en donde la magia de la radio, de los comienzos de la historia de la radio, la persona está viendo una película y de pronto el personaje se sale del cine y empieza a hacerle vivir una realidad, que es la realidad que es la que se imagina cuando se escucha. Estamos hablando aquí de una cultura que tiene una prominencia sonora, vibracional. Entonces, la radio, gracias a Nikola Tesla, a quien no se le dio el crédito, sino que se le dio a Marconi en una primera instancia,
pero ya aclararon, ¿sí? Pues que en ese tema de los inventos, hablar de cultura picotera es también hablar de tecnología, hablar de etnotecnología, hablar de antropología sonora, hablamos, y todo eso lo van a ir encontrando en las diferentes charlas. Entonces, la radio como lenguaje, como mecanismo de información, de envío de información y de compartir el mensaje y de hacer sabernos dónde estamos, qué hacemos, fue cimentando unos mecanismos, es decir, fue construyendo un lenguaje que se puede simplificar dentro de su complejidad en pausas, voces, efectos y música. Con eso todavía seguimos haciendo la radio. Y es ese lenguaje el que va a tomar la cultura picotera para convertirse luego como una extensión de ese radio, pero en un lugar más allá de un estudio. Sí, señor. El estudio o el lugar es el barrio, la verbena, el lugar de encuentro, la caseta, la tómbola. Ya hemos encontrado múltiples formas de llamar a los lugares. Sinónimos, formas sinónimas que de manera simultánea cada quien en su experiencia iba encontrando la forma de decir, aquí vamos a celebrar, aquí nos vamos a encontrar y hay que diseñar una estrategia para pasarlo bien, que es lo que a la final viene siendo una fiesta de verbena, que es el intento por sublimar todo y vivir bien. Como lenguaje, entonces, el lenguaje radiofónico es adaptado por el discurso picotero y este discurso picotero empieza a construirse como un ecosistema que hace parte de nuestra cultura caribeña. Es un patrimonio y esa palabra patrimonio debemos también transformarla en decir, es algo nuestro, es algo que le pertenece a la cultura caribeña, ¿sí? Y que en Barranquilla tiene todo que ver en la configuración de la cultura picotera como tal. Cartagena también la tiene y el Caribe también. Pero luego, como tecnología, como desarrollo de los equipos, que esa parte no nos vamos a quedar allí en esta ocasión, van a encontrar que hay muchos hallazgos claves por la condición que tiene que ver Barranquilla con hitos específicos de esa línea de tiempo de cosas que ocurrieron aquí. La entrada de la radio, la aviación, cimentaron las condiciones para construir, como ese radiotécnico que te encontraste, son personas que de manera autodidacta, empírica y con las asesorías de los alemanes que tuvieron que educar a las primeras personas para que aprendieran a hacerle mantenimiento a los aviones, que a su vez tenían mecanismos de comunicación, debían configurar entonces herramientas y adaptar, cuando las cosas no andaban bien, mecanismos, idearse formas para la clave de la cultura picotera. ¿Cómo hago para que este parlante suene para más personas? Y ahí viene el gesto clave de lo que es la participación comunitaria y de lo que es también el gesto y la manifestación de alzar la voz. Necesitamos amplificar, necesitamos que más gente escuche, porque no habían equipos, había mecanismos de comunicación para los aviones. Y luego, mucho tiempo después, fue que empezaron a llegar las tiendas de cadena con el mecanismo de comercio y de mercadeo por departamentos, en donde empiezan a traer equipos que no eran como los que conocemos hoy. Esto es obra y patrimonio del Caribe colombiano, desde Barranquilla, esta construcción. Pero yo pauso ahí porque de eso van a desarrollar mucho más nuestros compañeros. Entonces, ¿qué pasa? El picó empieza a convertirse en un personaje, en un mueble con personalidad,
¿sí? Pueden hacer el ejercicio de cada una y cada uno, con su nombre o un nombre que se quieran inventar ahora mismo, y se vuelven cada una y cada uno de ustedes en una picó o en un picó. Entonces, ¿cómo hablarían? ¿Cómo se presentarían? ¿Cómo darían cuenta de sus bondades y de sus proezas y de sus formas de destacarse? Eso es lo que empieza a construirse. Mecanismos para hacerse ver, hacerse sentir, hacerse escuchar, utilizando estos elementos. Por eso empiezan entonces a construirse las identificaciones que en nuestra cultura y en nuestras formas de nombrar hemos convenido y se ha convenido en llamarles placas. ¿Qué es lo que en la radio son los audiotipos para promocionar? Yo soy la radio, o te comento esto, te comento lo otro. Pero ¿qué pasaba con la música? ¿Qué pasaba con la música? Además, como está planteado acá, también tiene una dimensión plástica, ¿sí? Suena, pero también se hace ver y tiene una vibración también específica, con unos colores, con un diseño, con unos materiales, con una ubicación interna de los equipos. Entonces, ¿pero qué pasaba con la música? Pues la música que sonó en los picos anteriormente, ¿cuál era? ¿Cuál se imaginaban que era? Ralphie nos dio unas pistas, pero yo en Planeta Rica lo que escuchaba era porro. Allá yo vengo es... Y entonces ahí tenemos que hacer también la asociación, la conexión con la industria fonográfica, con todo el mundo de los sellos discográficos, ¿sí? De la música grabada, de los soportes para reproducir el sonido. Y es la unidad básica con la que trabaja un picó, con las grabaciones. Entonces, en las fiestas, verbenas, tómbolas, en una primera instancia se daban ambas situaciones. Habían presentaciones en vivo, como también lo hacía la radio, que la gente iba a un espacio como este a ver la radio. Un radioteatro se llamaba, radioteatro en La Voz de la Patria. La Voz de la Patria era en vivo. Y Antes me dicen que hubo uno, yo todavía no estaba acá, que era el de Emisor Atlántico, que quedó en el Paseo Bolívar. Boris, de pronto, que nació aquí, de pronto sabe. Sí existió uno en Emisor Atlántico primero. Esther Forero fue una de las grandes precursoras del lenguaje de la radio y de la creación sonora, de la creatividad para diseñar mensajes. Y a su vez también cantaba y diseñaba las promociones, las glosas, todo eso, y también se presentaba en vivo. Y es una de las precursoras de la radio en ese aspecto de su lenguaje, de desarrollar un lenguaje, una identidad sonora. Entonces, pero vamos a ir a una estación. La música que se cimentó y que ayudó a hacer estallar esta cultura es toda la eclosión de la vibración que ayudó a detonar la cultura cubana sonora. Es lo que luego de la eclosión del son, del guaguancó, de la rumba, empiezan del cha-cha-cha, de la charanga, del Mozambique, de todas esas formas de hacer el sonido con la mamá Cuba, yéndose a diferentes lugares del mundo y aprovechando las grabaciones de la RCA Víctor en su conexión con Estados Unidos. Es una de las precursoras del sonido grabado en el mundo. Pues Thomas Alva Edison y en 1877 ellos tuvieron todo ese proceso y la RCA Víctor estaba ahí pegada al asunto de la exploración de cómo hacer que pudiese reproducirse ese sonido para configurar también una industria, que es la industria discográfica. Va de la mano con entonces dónde pongo la música. En nuestro Caribe, el picó le dio identidad y fuerza a la cultura afrocaribeña y a la cultura negra, a la cultura palenquera y a la cultura raizal con
esa palabra que hoy indiscutiblemente identificamos como salsa. Entonces, si lo conectamos con la radio, vamos a identificar que hay unos hitos de cuáles son esos programas que empezaron a difundir la cultura picotera, porque aquí empieza a haber una relación estratégica, en donde se puede haber una capa de negocio, de cadena de valor, y también hay una etapa de conexión del goce, de vacilarme la vida, de sentirme bien. Entonces vamos a encontrar que hay personas como Ralph y Polo, que luego nos va a contar un poco más sobre eso, en donde si hay un baile, ¿cómo me entero cuándo va a ocurrir? Entonces hay una radio que me lo informa. Y también hay una música que yo escuché allá, pero que también quiero volver a escuchar. Pero eso no fue tan fácil, porque los picoteros no soltaban su música. Y entonces fue cuando empezaron a ocurrir las conexiones entre los estudios de radio y las picoteras, para que entonces fueran a llevar una experiencia a través de las cabinas de aquello que ya viví en la verbena y en la caseta, pero a través de un programa de radio. Uno de los pioneros de estos programas es el señor Mañe Vargas. Sí, señor. Por eso entonces aquí ahora vamos a conectarnos con eso y que sea el mismo el que nos comparta un poquito de cómo fue que llegó a construir ese primer programa de cultura picotera desde Cartagena. Señor Mañe Vargas, tengo entendido Rosa Arisa. que es el responsable del matrimonio entre Picó y la radio. Cuénteme cómo nace eso. Bueno, pregunta interesante. Ese fue un programa llamado El Clan de la Salsa. Ese programa nace porque yo fui picotero de leña. Y ahí fue ocurriéndosele el nombre. Pero ese proceso también lo viviste acá. Claro, claro. Hay personas en paralelo que empezaron a organizar esto, que empezaron a hacerse notar y a conectar lo que pasaba en la verbena con lo que ocurría desde una radio. Y se creó un nuevo campo, o sea, una nueva experiencia. Una experiencia en donde si tú no podías ir a una verbena, podías escuchar todo aquello que pasaba allá, pero musicalmente, no la experiencia, ya, porque esa es inigualable. Nada más que el decibel atravesándote, eso, uno puede intelectualizar eso, pero eso cada quien lo va a vivir a su manera y ya lo sabrá. Eso no se puede explicar ni nada de eso, eso ya... Esa es la radio. La música picotera, oíganlo bien, picotera. El maestro Mañe, yo no lo conocí, no tuve el privilegio porque yo no pasé por Cartagena, llegué a Barranquilla en el año 1976. Y la música que él ponía, mira el nombre, Clan de la Salsa. Pedro Juan Meléndez, tómbola musical. ¿Qué ponía Pedro Juan Meléndez? Salsa. Huaco Puello, cita con la salsa, pura salsa. Jesús Chucho Navarro, la hora de la salsa. Ley Martín, salsero. Luis Altamiranda, salsero. Jairo Pava, salsero. Y la música africana, si se me escapa algún, porque ahí también estaba el maestro Chicho Barrios y su hijo, el maestro Chicho, y el papá de Chicho era Guillo, el viejo Chicho, y Guillo el hijo, que hoy es médico. También programas de salsa. Entonces ahí es donde yo digo, la música africana no tiene padrino. Y es cuando en el año 1986 llevo la música africana a la radio, la música africana, no la música picotera, porque ellos llevaban en ese entonces toda clase de música que sonaba en el picó, pero más que todo, el 80% era salsa, pura salsa. No ponían africanos en las emisoras. Y cuando yo arranco con Arriba Caribeño, pura salsa, yo a veces ponía hasta
un LP completo que me llevaba el difunto Lucho Mesa a Radio Piloto. El primer programa del año fue un mes, el primer sábado de marzo de 1986, con el timbalero de don Alex, de don Víctor Alemán. Alex todavía no era picotero, el picotero era el señor Lucho Mesa, que en paz descanse. Y ahí comienza el primer programa de música africana. Yo no ponía salsa, ni una, puro africano. Y don Dorian Fayad me dijo, pero ¿por qué no la combinan por la salsa? Y yo, don Dorian, si aquí lo que hay es programa de salsa, vamos a marcar la diferencia. Y se transó porque en el primer programa comenzaron a llegar los clientes a anunciar las verbenas en ese programa y comenzó a producir. Y don Dorian Fayad María, que aún vive, aceptó hacer el programa de música africana. Y ahí nace Barranquilla, Colombia, el primer programa de música africana de la radio de Colombia. Arriba Caribeño. Siga, Walter. Bueno, Arriba Caribeño, aquí está. Sí, señor. Editaron varios long play, como tratando también de conectar eso que se escuchaba en el programa como una estrategia de negocio también, porque aquí estaba activado el negocio fonográfico, era el negocio de vender discos que ya habían dejado o ya habían sido puestos a conocer, ya habían sido dados a conocer a través del Picó, y ya no todos eran discos exclusivos, sino que ya se habían popularizado tanto que internamente, bajo unos acuerdos que no siempre funcionaron bien, fueron reproducidos o famosamente reprensados y pirateados. Pero hay que decirlo, los piratearon. No, cogieron total. muchos sellos sin permiso, ni mucho menos, Claro. y los fusilaban y los vendían. Fue un gran negocio. Hubo un señor que en paz descanse, el señor Figueroa, en el centro, ese lo conocimos, que le decían cariñosamente Boca de Baba. Boca de Baba fusiló todos los que tú quieras. Y de ahí pare de contar, porque uno se puede meter en líos, porque son acusaciones, vivencias que los que estábamos en ese entonces, a él le llevaban un disco y él lo probaba, y debajo tenía un Dex y ahí grababa el disco y le decía, quiero oírlo a ver si te lo compro, se lo iba a vender. Lo ponía a sonar y por debajo lo estaba grabando. Él decía, tráemelo la otra semana y te lo compro. Él se lo iba a comprar a la persona que se lo llevaba, al picotero, pero ya lo tenía grabado. Después que se lo compraba ya salían 100 copias de ese disco y eso era un negociazo. Esas es las cosas que de pronto no conoce mucha gente, pero que están dentro de nuestro medio, Walter. Son parte de la cultura picotera y ayudaron, o sea, lo que está aquí también es una experiencia de capital simbólico, o sea, y de fortalecimiento también de la diversidad, de la manera como Barranquilla y esta región se nutre de tanta música de diferentes orígenes, texturas, mensajes que nos enriquecen, o sea, que nos ayudaron a forjar un gusto o por lo menos una gran playlist de, ahora que está más en usanza esa palabra, pero eran playlists, una selección de lo que ya fue probado que funcionaba en la verbena, de lo que ya yo me lo bailé y ese tema es bacano y ese tema va. Entonces ese tema va, vamos a venderlo. Era algo lógico, o sea, también era viéndolo como modelo, como negocio, como modelo de negocio, bueno, este tema está bueno, vamos entonces a hacer que más personas lo tengan y bueno, que paguen por él. Eso se dio y de esa manera se abrieron más las posibilidades porque anteriormente un disco exclusivo no podías escucharlo en otro lado, sino tenías que ir y esperar que el Picó lo colocara. No había otra forma de escucharlo. O sea, no había otra manera de escucharlo. También por eso era que escondían la carátula. Y esa es una de las razones por la que no se hacía pública la carátula. Entonces, esto ya de Arriba Caribeño, estas versiones son reediciones, pero aprovechando la popularidad
de ese acuerdo entre las partes, de la promoción de una verbena, de la promoción de la música y de la industria fonográfica, con o sin licencias, pero ya era un hecho, y se dio y ocurrió. Ya estamos hablando de que ya fue, ya pasó. Señor Humberto Castillo, otro de los grandes, aquí sonó Costa. Sí, señor. Y Barranquilla es un epicentro donde estaban las máquinas para prensar todo eso, así como en Cartagena, y en donde habían los acuerdos para poder fortalecer esa industria que se dio de manera popular. A mí me gusta la salsa, pero mi música favorita es la música africana. De hecho, por eso mi programa lo especialicé en música africana. Y aquí hay mucha gente que conoce más que yo de música africana. Una cantidad de estudiosos como el profesor Sadito Ortega, como allá mi compañero Sidney Reyes, está, ¿cómo? Chomané, no lo había visto Chomané. En Cartagena, el difunto Manuel Reyes Manrego, el difunto Luis Urdaneta Mesa, que lo recordamos. Todos estos personajes me han nutrido a mí y me llevaban la música a los picoteros, porque yo no tenía picó, ni nunca he tenido picó, pero me hice amigo de todos ellos para poder poner la música africana. Y cuando les iba a decir por qué me gusta la música africana, nos volamos. ¿Por qué mi árbol genealógico, el corronchito de Planeta Rica que soy yo, le gusta esa música? ¿Por qué? Porque yo empecé, mi papá, cantinero de profesión, un bar en mi pueblo que se llama Bar 5 y 6, pero la mamá de mi papá, mi abuela paterna, su nombre, María Antonia Pérez Julio, mire esos apellidos, Pérez Julio, ¿de dónde? San Onofre, ahí nació ella. ¿Y de dónde venía las raíces de ella? De Palenque. ¿Y Palenque de dónde vienen los palenqueros? De África. Por eso en mi sangre, cuando yo escuché por primera vez ese africano, y cada vez que yo escucho un africano, y por eso también le doy gracias a Dios que pude hacer ese programa. Y si buscamos dentro de la cultura, ¿dónde hay más negros? ¿En Cartagena o en Barranquilla? Una pregunta para ti, así al vuelo de pájaro. Sí, en Cartagena por la proximidad. Y Ya, esa es la pregunta, no más. Allá hay más negros. ¿Y por qué en Barranquilla gusta más la música africana que en Cartagena? Es discutible. ¿Sabes por qué, viejo Walter? Yo me voy a dar un autocrédito por primera vez y esto que quede grabado. Porque Arriba Caribeños no nació en Cartagena, sino en Barranquilla. Y era la vitrina de la música africana. Y todavía hago mi programa orgullosamente poniendo música africana. Y todavía, casi no hay exclusivos, pero hay discos todavía que no tienen muchos y yo los presento. Continúe usted. Sí, de eso se trata. Porque estos programas que en un principio se autodenominaban y utilizaban la palabra salsa, no podemos caer en la trampa de la palabra salsa como una manera específica de hacer música, sino que justamente esa palabra se usó como un comodín para englobar allí una diversidad, una mochila grande para meter allí muchos ritmos y muchas exploraciones sonoras, que ya algunas mencioné. Entonces también vivieron el proceso de abrir el campo para que llegaran otras sonoridades, pues afroantillanas, afrocaribeñas. Totalmente, totalmente. Y obviamente las canciones y las músicas provenientes directamente de África. Entonces hay una situación, una experiencia que está ligada a una razón por la cual también
estos programas empezaron a mutar su programación, por ejemplo en Cartagena sobre todo, que es cuando comienza el Festival de Música del Caribe, porque es cuando empiezan a ver la opción, la oportunidad de ver en vivo a artistas africanos, artistas de Barbados, de San Vincent, de Antigua, de todas esas, de Cuba mismo. A los 10 años, mi mamá me llevó a la presentación que hacía el Festival de Música del Caribe, la abierta al público en Las Tenazas, en la zona amurallada. Yo estuve en todos. Bueno, entonces ahí había un peladito de 10 años viendo a la original de Manzanillo, a Freddie McGregor, a Arrow. Claro. Arro. Alfonso Arro. Entonces, eso me marcó, o sea, eso para mí fue alucinante. Eso me tiene aquí, esa experiencia me tiene aquí. También el hecho de vivir mi abuela, siendo ella descendiente ella tiene descendencia del Pacífico y palenquera, en el barrio Nariño, que es el equivalente a Nueva Colombia, en Barranquilla, es un palenque urbano, ahí vivía mi abuela. Entonces yo escuchaba al isleño del señor Mañe Vargas y todo ese combo ahí atrás. Y los fines de semana, la programación de la música que estaba en el ambiente era la música del Picó. Y cuando el Festival de Música del Caribe empieza, Juaco Puello, empiezan obviamente a generarse las necesidades de promoción del festival. Los previos son famosas para nuestra generación, modelo 74 y afines y cercanos. Eso generó algo muy clave, porque nos educó los cantantes y las agrupaciones que iban a venir. Primero sonaban la música en el programa, en Cita con la Salsa. Pero eso fue después. Eso fue después. Sí, claro. Pero ahí estamos hablando de los 80s. 80, ahora sí. Estamos hablando Porque de hablaste de 74. No, modelo 74. Ah, el modelo. Ah, tú. Tú sí. Bien, eso es parte de la experiencia. Vamos dialogando de lo vivencial, conectando con lo que tiene que ver con el lenguaje y con lo que ha ocurrido en esa relación radio, cultura picotera. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, aquí está la referencia a los tiempos del Indio Mayeye. Vamos hacia adelante. Nuevamente, estamos hablando de... Ahí está. No son hermanos, es padre e hijo. Eso. Es Chicho Barrio y su hijo Guillo Barrio. Mira la fecha del programa ese. En 1979 cumplieron 20 años. ¿Cuándo fue creado? 20 años atrás, 1959. Ese afiche me lo regaló Magdalena Barrios, la hija de el difunto Chicho Barrios. Ese recortico de papel. Sí. Y acá está el maestro Chicho Barrios, que era de los pocos que viajaba y traía música del exterior. Tenía incluso un sitio que se llamaba Yucatán. Así que era un programa de salsa que había los domingos en Radio Libertad. O Unidas. Libertad. Ahí es. Sigamos. Bueno, aquí estás. Coméntanos de esta foto. No, ya eso fue en 1986. Nace Arriba Caribeño y 2 años después, mi compadre Luis Chino Higuera crea Salsa Soca. Sí. Y ahí comienza, eso fue en 1986. Yo hacía Arriba Caribeño en Radio Piloto, 1986. En 1900, a finales del 87-88, nace Salsa Soca con Luis Chino Higuera, que entre otras cosas hacía un programa vallenato y era animador de los Betos. El compadre de él, que le bautiza a su hija Dalila, era el difunto Jorge Oñate.
yo no sé qué pasó con el vallenato y él llegó a mi cabina y me dice, Ralfi, voy a hacer un programa similar al tuyo, pero no igual. Y yo le dije, aclárame esa vaina, similar y no igual. ¿Cómo es la vaina? Y me dice él, voy a hacer un programa que se va a llamar Salsa Soca para no parecerme a ti. Voy a poner salsa y música africana, como hace Juaco Puello en Cartagena. Juaco Puello nunca hizo música africana, sino ya en los 80 Después, sí. puso después un programa también, pero nunca puso africanos como yo. ¿Qué va? El que ponía la salsa era Osman Torregorza y él ponía a los africanos. Como a los 5 meses peleó con Osman y se fue de frente conmigo a hacer todo lo que yo hacía y se volvió mi competencia, entre comillas, y puso salsa soca africana igual que yo, llevaba los picós, la música de los picós, etcétera, etcétera. Pero la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Mi compadre se retiró y yo sigo aquí con mi música africana. Continúe usted. Eso va. Continuemos acá. Bien, ahí está. Eso es fuerte. Los ritos de la fiesta, la deidad sonora, ¿no? O sea, el picó es una eminencia. Da pie para múltiples más discusiones sobre la manera como vivimos y cómo se relacionan las lógicas del poder. También hay que hacer esas lecturas, porque hay en todas estas experiencias también discriminación hacia la cultura y la estigmatización. Mucha estigmatización en el picó. Mucha, mucha. Es una glosa que me hizo una cantante que vino por primera vez a Barranquilla. Yo trabajaba en Olímpica cuando eso. Vino con el general Anaica, creo que se llama, si no estoy mal. Acompañaba al general y ella me hizo esa glosita. Me la regaló. Ah, lo del cassette. Que Peter Niebles fue quien hizo la compilación y es Claro. un homenaje que te hace haciendo una compilación de las canciones que se escuchaban en el programa, como una recreación ahora en el contexto actual de YouTube, como una compilación para un playlist de lo que se escuchaba en el programa. Entonces, este es un contenido que yo traje que él no... usted Yo no lo sabía, conocía. No sabía que... Ahora yo sé se que lo- existe, no sabía. No sabía que Es más, yo no sé quién es Peter Niebles. Bien. Y gracias por eso, porque de verdad me sorprende, Walter, gracias. Ok, y entonces, pero lo bacano es que tiene todas las canciones en un listado con los piconemas y los nombres de los O autores. sea, está bien ordenadito. Bien organizado, bien organizado. Esta es la agrupación Trafasi. Y esta canción fue reconocida en la cultura picotera como La Garrapata. Y habían varias versiones. Que es una de la línea de los Giovanni, pero no se llama Giovanni, o no la bautizaron como Giovanni, sino como La Garrapata. Pero es la misma línea musical, Es la Walter, misma. tú eres músico. Es la misma línea. Es la misma línea. A propósito de eso, Walter, los Giovanni llegaron en la época de la Mencha, de Moro Maduma y su grupo, y también del militar, que es Golden Sound, que es el Sacalegua, o aquí lo bautizaron como el Sacalengua, que es la inspiración que hace Shakira, la versión adaptación del Waka Waka. El Waka Waka, que entre otras cosas es el himno del Mundial de Sudáfrica en 2010. Entonces, el picó de una u otra manera influye en la artista más grande de nuestro país, como es Shakira. Ahí, cuando ella era niña, me imagino en su colegio, ella también bailó terapia. Tuvo que bailar terapia porque ¿dónde iba Shakira a escuchar el Sacalengua sino en su tierra natal? Y ese tema llega al picó, del picó a las emisoras, se organizan los concursos de bailes, de terapia, y ella, cuando ya es Shakira, se inspira, hace la versión del Waka Waka
y se vuelve el himno de Sudáfrica en el 2010 del Mundial. Otro aporte del Picó a Shakira, que es una grande, una inmensa, un monstruo. Eso también es parte de lo que habíamos convenido y hemos convenido, era también dialogar de qué tipo de sonidos, qué canciones se daban, cuáles han sido más emblemáticas, porque les digo que esto es una cantidad incalculable realmente. El capital, realmente capital sonoro que la cultura picotera ha aportado a toda nuestra cultura en general. Y por eso aquí hablamos de interpelar a la radio, porque si bien al principio la cultura picotera recibe los elementos de su lenguaje, a su vez ella misma empezó a tomar una vida propia y empieza a interpelar a la misma radio, porque la radio empieza a tener, evidencia las vicisitudes y situaciones que Ralphie ha mencionado, que es cómo construyes una audiencia buscando homogeneizar el gusto, cuando lo que la cultura picotera ha defendido y ha propuesto es que se abra el abanico sonoro, la diversidad. Y entonces, en la trampa de hacer los negocios con las casas disqueras, que en ese momento manejaban el negocio, sobre todo en los 60, 70, 80 y parte de los 90, donde empieza a haber una inflexión, una crisis por la venta misma de los discos de vinilo, empieza el proceso de la digitalización y allí hay un quiebre. Pero lo que está de fondo acá es el tema del poder y el asunto de quién distribuye el conocimiento, quién pone la agenda sonora de tu vida. Así es, así es. ¿Quién la pone? ¿Quién la pone? La pone Arriba Caribeño, invitando a los que conocen de música para que la programen ellos mismos. Así es, así es. Eso es una dinámica diferente. Claro, diferente. Sí. Que la programación. La programación no la hacía Ralphie Polo, ¿viste? Tampoco me voy a dar méritos que no. La programación la hacía el picotero que yo invitaba. Y yo aprendía del picotero. Me trajo me trajo el Aquie de Prince Nico Vargas. Y comenzaba yo con el difunto Lucho Mesa. ¿Sabe dónde veníamos? Las cosas de Dios son casi perfectas. El difunto Lucho Mesa y yo veníamos aquí a la Alianza Colombo Francesa, de Radio Piloto aquí. ¿Por qué? Porque a nosotros el difunto Humberto Castillo nos regaló un libro que se llamaba, en ese entonces, Mis 40 Áfricas. Si no estoy mal, alguien que sepa francés aquí, parece que era de Quatrien Afrique, 40 Áfricas, algo así. Me acuerdo, era un libro así que parecía una enciclopedia verde. Ahí estaban los títulos que nosotros no conocíamos en francés. Entonces veníamos aquí los sábados y esperábamos a los muchachos, les brindábamos gaseosa a los que estaban estudiando para que nos ayudaran a traducir. Yo creo que ese libro lo conoció Sidney Reyes. Él era muy amigo de Lucho. ¿Lo conoció? Cuando murió Lucho, ese libro me lo embolataron, no sé quién lo tiene, pero bueno. Justamente es el momento de mencionar a Sidney en este aspecto de la cultura, porque él también venía a la alianza. Yo creo que a través de Lucho, que él me traía, yo creo que él vino primero con Sidney que conmigo. Bueno, hay muchas anécdotas. ¿Y qué ocurría? Era que a su vez un picotero escuchaba una canción y le parecía que podía ser, la curaduría, ¿no? Formalmente hablando. Este tema suena bacano, eso va. Tiene un espeluque bueno, es decir, la parte del tema en donde hay un aumento climático de la interpretación, ¿sí? Es el clímax de la canción, por X o Y motivo, porque eso no se puede uniformar, ¿no? Entonces, estandarizar es la palabra.
¿Y qué pasaba? Que entonces había que, por un lado, el picotero decidía, este es el tema, listo, y se encargaba de blindarlo. Entonces, es una cosa de seguridad nacional, o sea, con una vaina así, ya, blindarlo, protegerlo, porque ese es su estandarte para llevarlo a la pista. Pero miren lo bacano de esto, ¿para qué? Para que la gente disfrute, o sea, para que la gente se la vacile. Hay que exaltar esos picoteros, Eso. porque no es fácil escuchar un sonido que tú ni siquiera entiendes. ¿Ah? ¡Ey! Ese oído, brother. Yo para escuchar un tema que me gustaba, le tenía que poner 3 y 4 veces. El difunto Lucho Mesa escuchaba un pedacito y me decía, oiga, padrino, ese es. Yo decía, Lucho, ¿cómo vas a saber tú que ese es? Y me lo ponía 3 veces y a las 3 veces yo decía, oiga, Lucho, ese es. Ay, yo me di cuenta de salida. ¡Ey! ¡Qué calidad de oído! ¡Ey! Eso nace, eso es un don, Sí, Walter. sí, Sigue. sí. El control de calidad lo hacía la gente en la pista. Ya, o sea, puedes decir que es bacano, pero si la gente no lo bailó, como te decían a ti, pero esa música no le gusta a nadie, y te asomaste y... Pero la pista estaba llena. Hay una gran artista africana, le dicen la Mama África, que es Miriam Makeba. Ella hizo un tema que se llama El Pata Pata, que pegó a nivel mundial y sonó en toda la radio. La primera versión la hizo en Sudáfrica, pero la segunda versión la hizo en Estados Unidos. Ok. En el exilio, porque también estuvo... El cucú, que fue el indio Mayeye que mostramos, que sonó en el Sibanicú, ahí tengo yo esa duda, y yo soy de las personas espontáneas que digo las cosas como las siento, porque es que esto no es para decir mentiras. Y ahora con la inteligencia artificial y todas las investigaciones, el señor Ralphie es un carretillero, no, eso no va a pasar por mi mente. Miriam Makeba lo sonaría en un picó antes que el cucú. Contesta ya Sidney Reyes. Venga para acá para que hable y lo escuche. Cuando hablamos de música africana, el cucú, ese disco fue grabado en el año 1971. 71. Exacto. El disco del cual hablas, el Patapata de Miriam Makeba, que entre otras cosas es un ritmo, el cual ella inventó en la década de los años 60. Miriam Makeba grabó el original con su grupo en Sudáfrica, que es el Skylark en Sudáfrica en 1959, la primera versión, ¿oyó? Es correcto. Pero si hablamos de música picotera, este disco no se escuchó en los picot. Esa es la respuesta. Entonces, Esa era lo que yo quería se saber. escuchó fue un disco llamado Amapondo. Amapondo, sí. Amaputo, Fue exclusivo del picor guajiro de Cartagena. claro que sí, yo lo conozco. En la década que estamos hablando de los Sí, años sí, 70, claro. había ya artistas famosos como Fela Kuti, Fela Kuti, claro que sí, era famoso. Totalmente. Gran Caled, también. Tabuley, que fue el primer cantante El maestro, del Congo. el maestro. Es decir, el disco del cual estaba hablando, el Cucú, fue el primer disco que sonó en un picón. O sea que sigue la historia como está escrita aquí en Barranquilla. Exacto. Así es, primer tema que suena, me lo dijo Cristóbal Ruiz y lo tengo grabado, se llama El Cucú y lo puso accidentalmente porque a él no le gusta la música africana. Fue en el barrio El Valle, El Valle. en el Club Los Pinos. Ah, bueno, perfecto. Es decir, Barranquilla es la cuna de la música africana en la costa atlántica. Nosotros somos un eslaboncito, Walter y yo, de esto, pero esto es grande, es hermoso. La cultura picotera, yo creo que vamos a hacer patrimonio pronto, Walter. Para cerrar lo que ocurre luego en los procesos de la relación entre Picó y la radio, es, por ejemplo, las radios comunitarias. El señor Mañe Vargas dijo que en Turbaco había una radio comunitaria.
Mi papá me había dicho, pero no lo había corroborado tanto como él lo dijo. Pero Walter, yo estuve investigando sobre las radios comunitarias. La palabra radio comunitaria a nivel radiodifusión no estaba aprobada. No Más estaba. bien era una emisora pirata. La radio, de otra manera, que no es comercial, tiene varios apellidos. Y mundialmente, dependiendo del lugar, vas a encontrar, por ejemplo, como Radio Alternativa, Claro. Radio Libre, Sí. ¿sí? Radio Ciudadana Total. y Community Radio también. Claro. Todas esas formas son la manera de decir que hay más radio lejos, Claro que sí. por otros lados, de la lógica comercial, en donde hay relaciones como la que también se empezó a establecer en Barranquilla, porque en Barranquilla cualquier persona siempre le ha gustado compartir su música. Eso es verdad. Tiene un playlist, busca un transmisor, lo pone en una frecuencia y transmite. Eso es histórico en la ciudad y en el Caribe en general. Vamos a encontrar que hay esa disposición para comunicar, para compartir lo que yo tengo a nivel musical y ponerlo más allá del gusto personal. Eso es algo. Pero lo que ocurrió en esta otra etapa es que personas que son parte de la misma cultura picotera crearon sus propios contenidos, ¿ya? No se los hizo otra persona, sino que encontraron en las radios comunitarias, en las radios alternativas o en los espacios comprados a la radio comercial otras maneras de seguir reivindicando a la cultura picotera. Por ejemplo, en Bocaribe Radio, Ese es. Rafael Polo Bustos, el maestro Rafa Polo, Claro que sí. también pionero con el programa El Rojo Vivo en el barrio de Las Malvinas, cuando allá estaban primer estudio de Bocaribe, hizo el programa y el señor Víctor Alemán también fue allá. También. Sidney Reyes con Nicolás Contreras. Alex Puerta está ahí todavía. Alex Puerta está en Bocaribe Radio los viernes y los sábados de 5 a 6 de la tarde. Nicolás y Sidney crearon Música y Mundo en la Radio Cultural Unidad Autónoma. Claro. Dairo Barrios Nuevo creó Safari Musical. Totalmente. En Claro varias que sí. emisoras vamos a encontrar que hay personas que tienen una sabiduría bastante amplia sobre la música y van a buscar cualquier lugar para mostrar lo que saben y compartirlo. Eso es parte. Y luego, bueno, Madrigal es la emisora comunitaria de Soledad. Sí, señor. Y así- Esa sí es comunitaria. Y bueno, y también una mención especial pues a Raimundo Barrio, porque él también, además de Arriba ser- Caribeño y Salsa Soca estuvieron 9 años ahí. como gestor de radio, también como propietario de Picó y uno de los innovadores de la cultura picotera con la transistorización del sonido, de la parte ya técnica del sonido y otras cosas más que aportó. Bueno, ¿qué pasó? Para cerrar y hablar un poquito con el público, con nuestra audiencia de hoy, que entramos en la etapa de la convergencia mediática y con la internet hay entonces hoy programas que combinan las diferentes herramientas que tienen un lenguaje radiofónico, pero que también utilizan lo audiovisual, Claro, las claro. redes sociales, las técnicas de influenciar y conectar con la cultura picotera. Tiene sus tensiones, porque hay una brecha y hay unas discusiones y debates Sí. en quién es investigador de manera juiciosa o alguien que empiece a tomar una atribución de influencer y que empiece a tomar y a dar referencias equivocadas de contextos que ya están documentados, investigados, pero ha sido importante porque las nuevas generaciones se están informando de cosas que ocurrieron hace mucho tiempo a través de esa mezcla de los consumos a través de la internet y de la mediación híbrida y de uso combinado de estas herramientas. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.